Agradeciendo a Dios por esta preciosa oportunidad, vamos a elevar la oración de inicio a esta programación. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos has concedido una vez más. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, Señor. Reconocemos, Señor, que te ofendemos de distintas formas. Ayúdanos cada día a corregir nuestros errores, nuestros pecados, y concédenos la dicha de que nuestras oraciones puedan ser aceptas a tu trono de gracia. Te presentamos esta programación, Padre, bendice y guarda a cada oyente que ya está con nosotros y los que han de conectarse. Padre, que en ellos se pueda cumplir tu promesa descrita en Isaías 55, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía. Antes hará lo que tú quieras, y será prosperada en aquellos para quienes la has enviado. Señor, prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos para entender, para amar y para hacer tu voluntad. Guíanos, Señor, con el propósito fiel de permanecer anclados en ti, glorificando y magnificando tu grandeza, Señor. Quédate con nosotros, Señor, no nos abandones. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos a iniciar ya con la lectura del capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Escuchemos con atención. Libro de Apocalipsis, capítulo 19. Después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la grande ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: Aleluya, y su humo subió para siempre jamás. Y los 24 ancianos y los 4 animales se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado sobre el trono, diciendo: Amén, Aleluya. Y salió una voz del trono que decía: Load a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: Estas palabras de Dios son verdaderas. Y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo
le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en el sol, y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: Venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y de grandes. Y vi las bestias, y los reyes de la tierra, y sus ejércitos, congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre, y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Bueno, se acerca la parte cumbre de los finales del tiempo, el regocijo en el cielo por la caída de Babilonia. Y escuchemos cómo el apóstol describe una gran multitud, las voces de una gran multitud que exaltan el triunfo de la justicia, de la verdad. Y fíjense que aquí hay algo particular. La palabra aleluya, que significa alabado sea el Señor, aparece solo en este pasaje del Antiguo Testamento. Fíjense cómo se enfoca en la maravillosa expresión de entregar alabanza, gloria y honor al que vive por los siglos de los siglos, pues la salvación, la honra, la gloria y el poder pertenecen única y exclusivamente a nuestro Señor. Y la voz de una gran multitud anuncia la cena de las bodas del Cordero, y una vez más, las imágenes no siguen un orden secuencial, como podemos leer en este capítulo, y la consumación del reino ya profetizada en el capítulo 11 vuelven a ser anunciadas acá, cuando dice que cuando se revela nuevamente los ángeles, los 24 ancianos, los querubines que rinden adoración a Dios. Amén, aleluya. Esa voz de todos sus siervos, los que temen al Señor, los grandes como los pequeños, esos siervos. Y la palabra siervo se refiere a alguien sometido a servidumbre o sujeto a otro, y usualmente se le traduce por esclavo o siervo. Y a menudo el servicio de que se habla es voluntario, a través del cual una persona ofrece de buena gana obediencia, devoción, lealtad a otra persona y subordina a ella su voluntad, y se usa para referirse a la institución de la servidumbre, como lo expresa el Señor en los evangelios. Y es metafóricamente, esta palabra se usa para describir a los que han sujetado su voluntad a la grandeza de Cristo. Y como de varias maneras se usan en este capítulo, se repite la expresión aleluya. Se escucha la manera en que el Señor Dios Todopoderoso reina y llama a gozarse y alegrarse y a darle gloria, porque efectivamente las tan esperadas bodas del Cordero han llegado a su cumplimiento y su esposa ya está preparada. Fíjense cómo nos lleva también a la parábola, cómo nos conectamos con la parábola
de Jesucristo de la gran boda. Y no solamente el tiempo ya señalado ha llegado, sino que se le ha concedido a su novia que se vista de lino fino. Y recordemos que el lino fino representa la pureza, representa las acciones justas de los santos. Y de hecho, los sacerdotes se vestían de lino también, como nos dice que es el lino fino, limpio, resplandeciente, porque precisamente nos detalla el Apocalipsis que el lino fino es las acciones justas de todos los santos. Y el ángel entonces le dice a Juan, fíjense lo concerniente a esta experiencia vivida por el apóstol. Ahora el ángel le dice, escribe, le da la orden, escribe. Bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y él me dice entonces, le dice a Juan, estas son palabras verdaderas de Dios. Esto es necesario anunciarlo para que sepa la humanidad entera que el tiempo del fin ha llegado, pero es el fin. Es esto que nos detalla la palabra de Dios, es como dice aquel pensamiento, hermanos, para los salvos, para los santos, para los verdaderos hijos de Dios. La tierra será el único infierno que van a vivir, es decir, la única lucha, prueba difícil de atravesar. Pero para los condenados, para aquellos que no prestaron oído al llamado, a la invitación de salvación, el mundo será el único cielo que ellos conocerán, porque de ahí en adelante vendrá entonces ese castigo eterno. Mientras que para los que perseveremos en esta gracia gloriosa y redentora, en esta gracia maravillosa, será el principio de la eterna felicidad y el punto final de la tristeza. Pues ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor, ya no habrá más miserias humanas que lamentar. Y el ángel le dice entonces que estas palabras son fieles, son verdaderas, y este texto promete restaurar la intimidad con Dios y al cumplirse el propósito divino en su pueblo y el concepto completo de que el Espíritu Santo y la restauración se desarrollan de una manera clara. Yo me postré a sus pies cuando Juan vio esta grandeza, ya la boda, ya todo maravilloso. Al ver esta preciosa manifestación, cae postrado a los pies del ángel para adorarle. Y fue entonces corregido por el ángel decirle, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que retiren el testimonio de Jesús. Solamente debes adorar a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y la Biblia toda es un producto del Espíritu Santo. Recordemos que fue inspirado cada uno de los escritores por el Espíritu Santo, quien no solamente es el Espíritu de verdad, sino el Espíritu de la profecía. Y el verbo profetizar deriva de la preposición griega pro y del verbo fen, que significa hablar, proferir ante. Y esta preposición es, en caso que se puede significar por adelantado. Adelantarse a los acontecimientos futuros, adelante. Y profetizar es un término apropiado para describir la aproximación de la palabra de Dios, la proclamación, de una forma directa y confrontar con ella a un grupo o a un individuo a fin de decirle la verdad y comunicarles la voluntad de Dios. De manera que la Biblia en ambos sentidos es palabra profética. ¿Por qué? Porque nos confronta diciéndonos, mostrándonos la verdad y a la vez anticipándose a acontecimientos futuros. Dios nos ha mostrado a través de la palabra de Dios sus planes y sus propósitos. Y este versículo 10 del capítulo 19 define el testimonio del mismo Jesús
el testimonio que está en el corazón, en el espíritu de la profecía. Y estas palabras no solamente definen la escritura, también definen el marco de todos los pronunciamientos y dichos que reclaman ser verdadera profecía. Jesucristo ocupa el lugar central en todo ello, como sucede con toda la Biblia. Recordemos que en el Antiguo Testamento existe para revelar a Cristo, y el Espíritu Santo inspiró el Nuevo Testamento con el mismo propósito para ya entonces pronunciar y anunciar todas las promesas que se habían dado del Mesías, cumplidas y reveladas con el nacimiento, la vida y la obra redentora de nuestro amado Salvador. Entonces es maravilloso, es glorioso. Después de eso, fíjense, y esta experiencia vivida por Juan al postrarse a los pies del ángel y al ser corregido por el ángel, nos debe dar a entender, nosotros no estamos en facultad de recibir adoración de hombres, no podemos. De hecho, si ustedes recuerdan el pasaje bíblico, cuando el apóstol Pedro llegó a la casa de aquel gentil Cornelio, él corrió de manera humilde a rendirse a los pies del apóstol, y él lo corrigió y le dijo, no lo hagas. No, yo también soy hombre, no puedes hacer esto. Sin embargo, podemos notar que hay ciertas instituciones donde los hombres permiten ser adorados por hombres, y esto la Biblia lo corrige con vehemencia, así como lo corrigió el apóstol Pedro, también el ángel corrige a Juan. Y podría decir, bueno, pero él está adorando a un ángel que es algo celestial. Aún los ángeles saben que somos coherederos con ellos y no están en autorización para recibir adoración de los hombres. Solamente, únicamente nuestra adoración debe estar direccionada a Dios, como lo revela el ángel a Juan. Y podemos decir, mire, cuántas experiencias tuvo el apóstol Juan, y sin embargo, en esta grandeza que él observó, se vio tan indigno y sintió tanta admiración que se postra en adoración al ángel. Y no está bien la actitud que él hizo al ver tal visión y majestuosidad. Nos sigue detallando el capítulo 19, precioso, cuando aparece entonces Cristo victorioso sobre un caballo blanco. Nótese esta diferencia. El Señor, la oportunidad en que se manifiesta montado sobre un animal de carga es cuando iba a entrar, lo que se conoce como la entrada triunfal hacia Jerusalén, una semana, días antes de ser crucificado. Y aquí entonces ve Juan el cielo abierto, y aquí que viene un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y es el que juzga y pelea con verdad. Y el caballo blanco simboliza la victoria. Fiel y verdadero describe al jinete, que es Jesús, cuya victoria final en la pelea que se aproxima sirve solamente para mostrar a quienes moran sobre la tierra lo que han visto los ojos de la fe en su cruz y en su resurrección. Es maravilloso este capítulo, ¿verdad? Cómo se nos manifiesta el Señor, ya no montado sobre un pollino, un animalito de carga, ahora montado sobre un hermoso corcel blanco majestuoso. Y describe lo que ya se había descrito en el primer capítulo del Apocalipsis, que los ojos del jinete eran como llamas de fuego, y había en la cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Fíjense esto, sus normas, sus métodos son cualitativamente diferentes a las del dragón y a sus aliados. Él juzga en la corte, no en el campo de batalla. Él dirige una guerra espiritual, no un enfrentamiento militar. Sus ojos, hay muchas diademas, representan ilimitada autoridad y soberanía, y sobrepasan las usurpadas por el dragón y la bestia. Y un nombre escrito que ninguno conoce. La plenitud de la persona de Jesús sobrepasa
la comprensión humana, hermanos. Esto es excelso, esto es celestial, esto es maravillosa experiencia que se ofrece a los que esperan en su Rey. Y él estaba vestido también de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos también. La ropa de Cristo está teñida en la sangre de su sacrificio, no en la de sus enemigos, debido a que la batalla no ha tenido aún lugar. Y el Verbo de Dios, Jesús, revela el carácter y el propósito de su Padre. Los ejércitos celestiales son los santos glorificados descritos en el versículo 8 y utilizando similares símbolos de pureza. Esto puede verse mejor como el tiempo de la entrega al Señor, cuando la iglesia triunfante se levante para recibir a Cristo y a los demás santos que regresen. Es decir, los que han muerto en el aire y en la segunda venida, y los santos que serán llevados deben volver inmediatamente con Cristo y con los santos. Notamos entonces que Él tiene un escrito. Su boca es como una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las va a regir con vara de hierro, así como está descrito en el capítulo 2 del Apocalipsis y en el capítulo 14 también. Y Él regirá con vara de hierro, y Él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y allí en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores, como lo revela Daniel capítulo 2 versículo 47 y el Apocalipsis capítulo 17 versículo 14. Y ve entonces allí como la espada que sale de su boca es la palabra de Dios, y esa vara de hierro es la autoridad entregada del Señor para guiar a las naciones. Y el pisar el vino en el lagar es el castigo que recibirán los malos, los que nunca llegaron a aceptar la invitación del Señor. Ahora nos dice: Rey de Reyes, Señor de Señores, este temible título ganado por Cristo con la consumación de su obra y la victoria en la cruz, como lo dice también Filipenses capítulo 2, y es la base para que complete su triunfo sobre el dragón y sus aliados. Notamos entonces que se denota la derrota de la bestia y sus ejércitos, y también vio un ángel que estaba en pie en el sol, que él clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio de los cielos: venid y congregaos a la gran cena del Señor. Se anuncia la victoria antes que se libre la batalla. ¿Qué les parece? Las aves depredadoras son invitados a participar en el terrible festín que contrasta enormemente con la cena de las bodas del Cordero. Y el breve relato de la batalla final en los versículos que estamos acá leyendo es casi anticlimático. La bestia y el falso profeta son apresados y lanzados vivos dentro de un lago de fuego, y sus aliados son muertos por la palabra del Señor, que tiene poder para vencer todo mal. Y el principio que se enseña aquí se aplica a todas las generaciones. Cualquier sistema que se oponga a Cristo está enteramente condenado a la derrota. La bestia fue apresada. Un hombre, no una computadora o un sistema de gobierno, es el mismo poder a que se alude como el otro cuerno pequeño que aparece en Daniel 7:8, el desolador, que aparece en de Daniel también 9:27, la abominación desoladora que nos detalla San Mateo 24, el sermón profético, y el inicuo que aparece en Segunda de Tesalonicenses, aunque destruida, no está aniquilada. Y esto va a seguirse detallando en los siguientes capítulos, cómo la grandeza de Dios se resalta
en la majestuosidad de su gloria. Libro de Apocalipsis, capítulo 20. Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y arrojólo al abismo, y le encerró, y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones, hasta que 1000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Bueno, tenemos entonces ya el capítulo 20, Satanás atado por 1000 años. ¡Wow! Qué bueno saber que el acusador, que el que apuesta por la destrucción total y absoluta del ser humano, esté inhabilitado, completamente inhabilitado. Tenemos entonces que hay distintas situaciones. Aquí nos damos cuenta que Juan ve un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Fíjense lo que él observó, y allí entonces toma al dragón, que es la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ata entonces por 1000 años. El diablo, quien otorgó poder a la bestia y al falso profeta, comparte ahora su suerte, porque recordemos que en el capítulo anterior la bestia y el falso profeta habían sido arrojados, y ahora entonces el enemigo, el diablo, también correrá con la misma suerte. En la primera fase del juicio permanece encerrado en el abismo durante 1000 años, cualquiera que sea la interpretación del milenio, porque este tema es muy amplio. Hay demasiados debates. Muchos argumentan que el milenio se experimentará en la Nueva Jerusalén, otros que el milenio se experimentará acá,
otros que el milenio ya está por terminar, que todavía estamos. O sea, hay tantas cosas de verdad que se argumentan sobre este tema que nuestra postura, la iglesia como tal, una postura sí no ha manifestado, y en eso estamos esperando, ¿no? Porque son temas que no se trataban. Casi siempre el libro del Apocalipsis era obviado por sus profundos temas e interpretaciones que se les ha dado por el tiempo. Entonces, ante cualquiera que sea la interpretación del milenio, la verdad central de la derrota de Satanás sigue siendo la misma. Indiferentemente lo que se opine, lo que se piense, hermanos, el tema principal es que Satanás es derrotado, y el propósito de atar al diablo es para que no engañe más a las naciones. Desde el primer advenimiento de Cristo, desde el nacimiento de Cristo y desde el derramamiento del Espíritu Santo, Satanás no ha podido mantener en la oscuridad a los pueblos del mundo sin encontrar oposición. Mientras los discípulos proclaman el Evangelio a todas las naciones, él seguirá en cuenta regresiva, hermanos. Cada día le queda menos tiempo al enemigo de recibir su justa condenación. Entonces allí debemos de centrarnos. El mal ya no será más. Y entonces sigue hablando el apóstol al anunciar que él vio tronos y se sentaron sobre ellos, y ellos recibieron la facultad de juzgar. Y él vio allí, en esa visión, las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, aquellos que prefirieron entregar sus vidas antes de negar su fe, antes de negar a su Salvador. Toda esta fidelidad confirmada nos da a entender la grandeza redentora de Dios. Ninguno de ellos perderá su vida en vano, pues la recompensa de Dios hacia ellos está asegurada, pues ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y ellos no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Mantuvieron su identidad, permanecieron fieles a la causa de Cristo, y su recompensa estará allí para ser entregada. Fíjense lo maravilloso que es resistir al mal. Cuando nos hace mención que ellos recibieron la facultad de juzgar un crimen, y es un término legal que describe el proceso judicial de decidir entre la culpa y la inocencia, y se usa la palabra principalmente para designar el veredicto en sí mismo, el cual se llega después de una investigación. Cuando nosotros leemos Mateo 7:2, nuestro Señor prohíbe el intento de encontrar faltas en los demás, mientras que en 1 Corintios 6:7 el apóstol Pablo nos dice no entablar demandas legales contra nuestros hermanos en la fe. Y esto se usa frecuentemente en relación con el juicio de Dios contra las obras malas de las gentes. También expresa el apóstol que él dice, él vio tronos, y es usado en plural, solo 4 veces en el Apocalipsis, y quienes en ellos se sientan siempre son los 24 ancianos que recibieron la facultad de juzgar como representantes de la iglesia en el cielo y en la tierra. Él vio las almas. La visión es sobre un periodo anterior a la resurrección final. Nos damos cuenta que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, que esta es la primera resurrección. Y bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Saben por qué? Porque la Biblia nos dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos.
sino que estos que resuciten en la primera son sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán entonces 1000 años, nos dice la palabra de Dios. Habrá después nos anuncia una aplastante, la rebelión satánica. Y el deseo de Satanás es acercar el día de la batalla y con el fin pues de frustrar el propósito de Dios al limitar las dimensiones de su obra salvadora. Pero él estará encerrado hasta que Dios determine sobre gran manera cuando se deje en libertad. Entonces hará un último esfuerzo por destruir a Cristo y a su pueblo. Los 4 ángulos sugieren un espacio universal que también se detallan mucho en Ezequiel 38 y 39. God es el príncipe de la tierra de Magog y representa a los gobernantes y pueblos que se han aliado con Satanás en la rebelión contra Dios. Y el campamento de los santos es la ciudad amada, la residencia de los santos. No ocurre un enfrentamiento armado, claro está. Esta es una guerra espiritual y el enemigo no puede resistir el extraordinario poder de Dios. Entonces, después nos dice la palabra de Dios que el diablo que los engañaba había sido lanzado en el lago del fuego donde estaba la bestia y el falso profeta. Y allí serán atormentados por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque después que se terminan los 1000 años, después que ocurre esta pausa en el dominio del mal, él será suelto de su prisión. Y entonces nuevamente él vendrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, para reunirlos con el fin de alentarlos de que van a destruir a los redimidos, el reino de Dios. Y nos detalla que eran como la arena que está a la orilla de la mar. Subieron ellos para hacer guerra contra los santos y contra la ciudad amada de Dios. Y no tuvo el Señor ni siquiera que enviar un angelito. Todo esto en un abrir y cerrar de ojos se resolvió. Dice que descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces el diablo, que estaba allí al acecho engañando, fue llevado al mismo lugar de tormento donde estaban el falso profeta y la bestia. Es decir, podemos entonces inquirir acá que el infierno no lo estrenó Satanás. Por eso podemos argumentar a través de la palabra de Dios que no es el infierno un lugar que esté ocupado. El diablo no vive en el infierno. Fíjense en la manera en que él va a entrar a ese lugar. Aún mucho antes entró la bestia y el falso profeta. Y solo entonces, después del cumplimiento de su encadenamiento, él será arrojado a ese lugar de castigo. Una vez que el enemigo es castigado, viene el juicio del gran trono blanco. Vio entonces Juan un gran trono blanco, y el que estaba allí sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ya nada se encontró para ellos. La historia ha terminado, y solo queda el juicio final para completar el drama de la redención. Y el juicio final llega a los que están espiritualmente muertos, no a los santos. El libro de la vida fue abierto para mostrar que los nombres de los muertos no aparecen en él. Y el último enemigo a destruir es la muerte y el Hades, el refugio temporal de los muertos hasta el juicio final. Estos son pocos poderosos como las otras fuerzas del mal. Entonces nos revela la palabra que vio a los muertos, los grandes y a los pequeños de pie ante Dios. Y fíjense cómo nos menciona los libros que fueron abiertos. Pero hay otro libro que es abierto. Y ese es el libro de la vida.
en ese libro estamos nosotros si permanecemos en la fe en el Señor, constantes en Dios. Si no, hay otros libros de los cuales, eso no tienen esperanza. Entonces fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos de ellos en los libros según sus obras. Lo que están escritos en el libro de la vida no son juzgados. El mar entrega a los muertos que habían en él. La muerte, el Hades, todos entregan a los muertos y ellos entonces serán juzgados según sus obras. La muerte y el Hades, estos entonces fueron enviados a la muerte segunda. Y triste y lamentablemente, el versículo más triste de esta historia es que aquellos que no se hallaron escritos en el libro de la vida, lamentablemente serán lanzados al fuego eterno, donde solamente habrá lloro y crujir de dientes, donde la pena y el dolor nunca cesarán. Entonces, hermanos, vale la pena resistir, vale la pena atarse a la voluntad de Dios. Qué triste situación que muchos teniendo la oportunidad de entrar a pertenecer al libro de la vida, y eso está en la gracia de Dios. Sí, el Señor es el que nos da esa gracia salvadora, pero está en tus manos aceptarla o rechazarla. La palabra del Señor nos revela, escribe que estas palabras son fieles y son verdaderas. Qué triste es saber que no estemos en el grupo de los salvados. Entonces nos conviene a nosotros pedirle a Dios la dirección, pedirle a Dios ese temor, esa necesidad de acercarnos a Él. El Señor conoce nuestras flaquezas, conoce que somos polvo y sabe cuánto podemos resistir y cuánto no. Si nosotros confiamos en su poder, en su misericordia, vamos a vencer. Entonces, es de gran importancia leer la palabra de Dios y saber que toda especie del mal, el enemigo, sus herramientas, sus seguidores, tendrán un castigo. Pero todos los que han inmolado sus vidas, los que han llenado su vida de fe, los que han entendido lo que entendió el apóstol Pablo cuando dijo: para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo para mí, para mis deleites, para mis goces. Vivo para Él, porque Él es la verdadera vida. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir entonces es plena ganancia. Dios nos conceda la oportunidad de meditar en esto, de reflexionar y de abrazar las promesas de Dios que son verdaderas. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de ricas y abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos, Padre, si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos has concedido una vez más. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos, Señor, que ante tu presencia no hay hombre que no peque, Señor. Ayúdanos cada día a vivir enteramente para ti, glorificándote, amándote, obedeciéndote, Señor. Te damos gracias por este día que nos has dado, por la vida, por la fe, por tu amor. Porque, como dice tu palabra, Señor, nunca han decaído tus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad.
Ayúdanos cada día a compenetrarnos en ti, a confiar en ti, a vivir para ti. Señor, pedimos una bendición especial por cada uno de los oyentes que durante este año han estado leyendo tu palabra, Señor. Lo que humanamente, lo que pocamente podamos entender de tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo nos amplíe el conocimiento y sobre todo ese temor en nuestros corazones para reverenciarte, Señor, porque no son los oidores los justificados ante ti, sino los hacedores. Señor, ayúdanos cada día, llénanos plenamente, guíanos en todo tiempo, Señor, por amor de tu nombre. Gracias, Padre. Gracias por cada niño, por cada joven, por cada adulto, Señor, por cada anciano que persevera en ti, Señor, mirando, Señor, el blanco de la soberana vocación. Seguimos clamando por cada uno de los enfermitos, Señor, están en tus manos. Gracias por los que han sido sanados. Gracias por tu obra maravillosa, porque no te cansas de amar, no te cansas de restaurar, de ayudar y sobre todo de liberar. No nos abandones, Señor, en este día especial. Glorifícate en medio de tu pueblo. Quédate con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén. Bueno, gracias a cada uno.